La lluvia caía con una delicadeza triste aquella mañana de noviembre, envolviendo el cementerio de San Ignacio en una niebla espesa que parecía venir de otro tiempo. Victoria Balmaceda sostenía un ramo de lirios blancos con manos enguantadas. Cada paso sobre el camino empedrado era una ceremonia silenciosa. Tenía 56 años. Era la presidenta del Imperio Balmaceda Internacional y durante los últimos 3 años, su vida había sido una rutina de poder, negocios y duelo. Su único hijo, Adrián, había muerto en un accidente de tránsito a los 28 años, dejando tras de sí un silencio que ni el dinero ni las acciones podían llenar. Para el mundo, Victoria era una mujer de acero, pero en ese cementerio, frente al mármol negro que llevaba el nombre de su hijo, era simplemente una madre rota. Esa mañana, sin embargo, algo interrumpió el ritual. A lo lejos, Victoria vio una figura, una mujer joven, de piel morena, cabello recogido en una trenza apretada y un delantal de camarera empapado por la lluvia. A su lado, un niño de no más de 4 años lloraba en silencio, aferrado a su cintura. Ambos estaban de pie frente a la tumba de Adrián, como si aquel lugar también les perteneciera. Victoria se detuvo, el ramo temblando en sus manos. Nunca había visto a esa mujer, y sin embargo, algo en el rostro del niño, esos ojos verdes, intensos, tan familiares, le hizo perder el aliento. Se acercó, su voz cortando el aire. «Disculpa, este es un momento privado. Estás en el lugar equivocado». Mujer levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había una dignidad en su mirada que descolocó a Victoria. «Lo siento, no sabía que hoy vendría alguien». Su voz era suave, respetuosa, pero no débil. El niño entonces se volvió hacia Victoria, y fue como ver un fantasma. Esos ojos, esos malditos ojos, eran de Adrián, eran suyos. «¿Quién eres?», preguntó Victoria, con la voz más baja, más firme. La joven tragó saliva. «Me llamo Jazmín Herrera. Trabajo en el Café Estrella, aquí, en el centro». Y él miró al niño. «Él se llama Tomás. Vengo cada mes, porque Adrián fue importante para nosotros». La palabra importante flotó entre ellas como una amenaza. Victoria sintió un vértigo profundo. En 3 años había investigado cada rincón de la vida de su hijo después de su muerte. No había encontrado ninguna relación estable, ni señales de un hijo oculto. Nada. «¿Importante cómo?», preguntó, su voz bajando un tono. La lluvia arreció, pero ninguna de las 3 figuras se movió. Jazmín respiró hondo, porque Tomás es su hijo, y porque le prometía a su madre que cuidaría de él, pasara lo que pasara. El ramo de lirios resbaló de las manos de Victoria, cayendo sobre la piedra mojada como una rendición. Su sangre, un nieto del que nadie le había hablado, criado por una camarera. Durante unos segundos, Victoria no dijo nada, solo observó al niño, que se escondía tras la pierna de Jazmín. Era idéntico a Adrián cuando tenía esa edad, pero más que eso, había en él una paz que su hijo nunca había tenido. «¿Dónde está su madre?», preguntó Victoria finalmente. Jazmín desvió la mirada. «Murió al dar a luz. Se llamaba Isabel. Era parte de tu familia, aunque nunca la aceptaste». Victoria frunció el ceño. El nombre no le decía nada. «¿Isabel qué?». «Isabel Balmaceda, hija de Roberto, tu primo, el que fue expulsado de la empresa por una disputa legal que tú misma dirigiste hace más de 20 años». Victoria retrocedió un paso. Recordaba vagamente a Roberto. Recuerdo confuso, una traición, documentos firmados en la oscuridad, un primo que desapareció del árbol genealógico como si nunca hubiese existido. «Eso no tiene sentido», murmuró. «Mi hijo nunca me habló de esto, porque sabía que no lo aceptarías», dijo Jazmín, con una firmeza tranquila, «porque sabía lo que habías hecho con su madre, pero Adrián la amaba, y cuando ella murió, me pidió que cuidara a Tomás como si fuera mío. Así lo he hecho durante 3 años». El mundo de Victoria se agrietaba, no por el escándalo, no por el dinero, sino por el hecho de que su nieto, la última extensión viva de su hijo, había sido criado sin ella. «¿Dónde vives? ¿Cómo lo mantienes?».
Preguntó, ya desde su instinto empresarial. Jazmín mantuvo la mirada. Trabajo 2 turnos. Vivo en un apartamento pequeño. Pero Tomás está bien. Está amado. Está seguro. La palabra seguro tocó una fibra en Victoria que no sabía que aún tenía. La seguridad era su obsesión, su justificación, su excusa para todo. Esa noche, Victoria no durmió. Envió a su asistente Mauricio a investigar a Jazmín. En menos de 24 horas tenía en su escritorio un expediente completo. Huérfana, sin educación universitaria, ingresos precarios, sin familia conocida. Un entorno poco adecuado para un niño Balmaceda. Victoria decidió actuar. Mandó llamar a Jazmín a su oficina en la torre de cristal que dominaba la ciudad. Jazmín llegó puntual, vestida con su único traje de segunda mano. Subió los 60 pisos como quien entra a un campo de batalla. Victoria la recibió con frialdad. «Siéntate. Prefiero quedarme de pie», respondió Jazmín. Victoria abrió un sobre de papel grueso y deslizó un cheque por la mesa. 200,000 pesos. Para empezar, Tomás vendrá conmigo. Tendrá la vida que merece. Colegios privados, viajes, herencia. Tú podrás visitarlo los fines de semana. Jazmín miró el cheque como si fuera veneno. ¿Estás intentando comprar a mi hijo? No es tu hijo, respondió Victoria, y por primera vez la voz se le quebró. Es mi nieto. Sangre de mi sangre. El silencio que siguió fue espeso, violento, como antesala de una tormenta mayor. Entonces, Jazmín dijo algo que Victoria no esperaba. «Victoria, ¿puedo llamarte así? Tú hablas de sangre, pero no sabes nada de familia. Tomás me llama mamá desde que aprendió a hablar. Me abraza cuando tiene miedo. Me pide que le lea cuentos por la noche. Eso es familia». Victoria se levantó, su figura imponente proyectando sombras sobre Jazmín. Palabras bonitas, pero la realidad es que no puedes darle lo que necesita. Yo sí. Jazmín respiró hondo. Y tú no le diste eso a tu hijo. Adrián me hablaba de ti, de tus ausencias, de tus regalos fríos enviados por secretarias. ¿Quieres a Tomás por amor o por culpa? Victoria no estaba acostumbrada a que la enfrentaran con palabras, menos aún con verdades. La habitación parecía hacerse más pequeña. Se volvió hacia la ventana, intentando controlar su respiración. La ciudad se extendía debajo como un tablero de ajedrez, donde ella había movido cada pieza durante décadas sin resistencia. Pero ahora, una mujer sin título ni fortuna acababa de romper las reglas. «Tú no entiendes lo que está en juego», dijo finalmente. «Lo entiendo mejor de lo que crees», respondió Jazmín. «Este niño es todo lo que tengo, pero también es todo lo que tú perdiste, y no lo dejaré ir con alguien que solo quiere limpiar su conciencia». Durante los días siguientes, Victoria movió sus influencias. Contrató abogados, manipuló contactos en 1907. Los juzgados, solicitó una orden para evaluar la custodia del niño. El argumento era claro: ambiente inestable, recursos insuficientes, falta de vínculos legales. Pero Jazmín no era ingenua. Había intuido que este momento llegaría desde el día en que Adrián le confesó su identidad. Por eso había guardado cartas, mensajes, grabaciones, pruebas del vínculo real entre ella, Tomás e Isabel, pruebas del abandono familiar, incluso registros de transferencias sospechosas de Victoria a cuentas offshore que Adrián había rastreado antes de morir. Con la ayuda de su tía Elena, una exprofesora de Derecho jubilada que vivía en Córdoba, Jazmín preparó su defensa. «No vamos a pelear desde el dolor», le decía Elena. «Vamos a responder desde la verdad». Juntas, reunieron testimonios, armaron cronologías y construyeron un caso no solo emocional, sino legalmente sólido. «Ella tiene dinero», decía Jazmín, «pero yo tengo memoria». Cuando la demanda formal llegó a su puerta, Jazmín ya tenía lista su respuesta. No se trataba de pelear por un niño, se trataba de protegerlo, de demostrar que ser madre no es un derecho de sangre, sino una elección de cada día. La audiencia se programó para un jueves por la mañana. La sala del juzgado estaba llena. Victoria llegó con un séquito de abogados, vestida de negro como si el luto aún la legitimara. Jazmín, con su tía y su abogada de oficio, caminó sola pero erguida. Tomás no asistió. Estaba en casa de una vecina,
ajeno a la guerra silenciosa que se libraba por su futuro. El juez, un hombre de rostro cansado y mirada aguda, escuchó en silencio los argumentos de Victoria: recursos, estatus, estabilidad. Pero cuando fue el turno de Jazmín, algo cambió en el aire. Jazmín no lloró, no suplicó, habló con calma. Relató cómo Isabel había sido apartada de la familia por enamorarse del hombre equivocado, cómo Adrián había encontrado refugio en su casa, entre libros prestados y comidas simples, cómo Tomás había nacido en medio del caos, pero crecido en medio del amor. Mostró las cartas de Adrián una tras otra con su caligrafía clara. Si me pasa algo, confía en Jazmín. Ella es más madre que cualquiera. Cuídalos a los dos. El juez tomó las cartas en sus manos y las leyó en silencio. La sala entera contuvo el aliento. Victoria intentó recuperar el control. Alegó falsificación. Alegó manipulación emocional. Pero cada palabra suya sonaba hueca frente a la autenticidad de los recuerdos. Entonces, la abogada de Jazmín pidió permiso para mostrar un video. En la pantalla apareció Adrián, sosteniendo a Tomás recién nacido. Su voz, temblorosa pero firme, decía: si algo me pasa, quiero que él se quede con Jazmín, no con mi madre. Ella no supo protegerme, pero yo quiero que él tenga lo que yo no tuve. Las palabras cayeron como cuchillas. Victoria se llevó una mano al pecho pero no interrumpió. El juez pidió un receso. Cuando volvió, su rostro era solemne. He visto riqueza disfrazada de amor, y amor disfrazado de error, pero hoy he visto algo que no se puede fabricar: vínculo. Hizo una pausa. La custodia legal de Tomás Herrera Balmaceda permanecerá en manos de Jazmín Herrera. Un murmullo cruzó la sala. Victoria no habló, solo se levantó, recogió su bolso y salió sin mirar a nadie. En el pasillo, su mundo comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez, no había comprado el resultado. No había ganado por ser Victoria Balmaceda, y esa derrota no tenía precio. Pero Jazmín no celebró. No hubo gritos de victoria ni abrazos efusivos. Solo respiró. Se abrazó a su tía. Llamó a la vecina para pedirle que preparara la merienda de Tomás. Vamos a casa, dijo. Hay que doblar la ropa y repasar las tareas, porque la vida seguía. Y el triunfo más importante no era el legal. Era que Tomás seguiría durmiendo en su cama de siempre, escuchando su cuento favorito, sintiendo el perfume familiar de quien lo cuidaba desde el primer día. Jazmín había ganado, sí, pero sobre todo, había sostenido. En su despacho, Victoria bebía whisky sin hielo. Frente a ella, las fotografías de Adrián en distintos momentos de su infancia. En todas, había una distancia invisible entre ellos. Recordó sus cumpleaños organizados por asistentes, los regalos caros, las llamadas breves desde aeropuertos. Recordó la carta que Adrián nunca le envió y que había sido leída en voz alta ante un tribunal. Y por primera vez en años, lloró, no de rabia, no de frustración, sino de algo que no sabía nombrar: vacío. Un vacío que ni su imperio podía llenar. Los días siguientes fueron silenciosos para Victoria. No dio declaraciones, no apareció en reuniones, no respondió mensajes. En la Torre Balmaceda comenzaron a circular rumores: que estaba enferma, que se retiraría, que vendería parte del consorcio. Pero nada de eso era cierto. Victoria pasaba los días encerrada en su biblioteca personal, revisando papeles antiguos, archivos digitales, fotografías que nunca miró con atención. Encontró una caja con dibujos de Adrián, cartas, escritas en letra infantil. Mamá, ¿puedes venir a mi ensayo? Te esperé pero no llegaste. Hoy gané el primer lugar. Cada hoja era un espejo doloroso. Y por primera vez, entendió que había perdido mucho antes de perder la custodia de Tomás. Mientras tanto, en un barrio humilde del sur de la ciudad, la vida seguía. Jazmín volvía a sus turnos en el café, combinaba horarios con clases de piano para Tomás, reuniones escolares y tardes de cuentos. Su tía Elena le ayudaba con la organización de un pequeño centro comunitario que ahora albergaba clases de lectura, apoyo emocional para madres solteras y talleres legales. Si pudimos con Victoria Balmaceda, podemos con cualquier sistema, decía entre risas. Pero Jazmín no buscaba venganza.
Lo que había hecho no era revancha, era justicia, y cada vez que Tomás dormía en paz, sabía que había valido la pena. Una tarde de domingo, mientras regaban las plantas del patio, Tomás preguntó, ¿por qué no tengo papá? Jazmín se agachó a su nivel. Lemire habló de Adrián con dulzura, sin ocultar lo doloroso. Le mostró fotos, le leyó cartas. Tu papá te amaba mucho, y también me pidió que te cuidara. Tomás abrazó fuerte a su madre adoptiva. ¿Y la señora que vino al juzgado? Es tu abuela, dijo Jazmín. ¿Me quiere? Ella pensó unos segundos. Está aprendiendo cómo hacerlo. Esa noche, Tomás dibujó una casa con 3 figuras. Él, Jazmín y Adrián en las nubes. En la esquina, una mujer con cara triste sostenía flores. Era Victoria. Después de días, Victoria tomó una decisión que sorprendió al país. Convocó una rueda de prensa. Frente a cámaras, anunció su retiro como directora general del Grupo Balmaceda. He pasado toda mi vida construyendo un imperio, pero he destruido algo más valioso, mi capacidad de sentir. Hoy entrego este lugar a una nueva administración y dedicaré mi tiempo a algo que postergué demasiado: pedir perdón. Las redes estallaron. Algunos la llamaron hipócrita, otros valiente, pero para Victoria no era un gesto de imagen. Era un acto desesperado por recuperar una parte de sí que había abandonado hacía décadas. El siguiente paso fue más difícil. Fue hasta la casa de Jazmín, sin escoltas, sin chofer. Tocó la puerta como quien toca una tumba. Jazmín abrió, sorprendida. Victoria la miró a los ojos. No traía regalos ni sobres, solo una carta doblada. ¿Puedo hablar con él? Jazmín dudó, luego asintió. Tomás salió con su cuaderno de dibujos. Al ver a Victoria se escondió detrás de su madre. Ella agachó, dejando su bolso a un lado. Tomás, soy tu abuela. Sé que no estuve antes, pero me gustaría conocerte, si tú quieres. El niño la miró en silencio. Luego extendió su cuaderno. Había dibujado un árbol con muchas ramas. ¿Quieres pintar conmigo?, preguntó. Victoria sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Nada me haría más feliz. Aquel fue el primer encuentro de muchos. Al principio breves, después más largos. Victoria nunca intentó llevarse a Tomás. Ya no, solo quería estar presente. Lo llevaba al parque, lo escuchaba hablar de dinosaurios, lo observaba dormirse en el asiento trasero, y cada momento era un recordatorio de lo que no hizo con su hijo. Una noche, le dijo a Jazmín, no merezco esto. Ella respondió, yo tampoco, pero aquí estamos, así que hágalo bien esta vez. Esa frase fue una semilla, y Victoria, por primera vez, decidió sembrar en tierra nueva. Con el tiempo, Jazmín y Victoria comenzaron a colaborar en silencio, no como amigas, ni como familia aún, pero como mujeres que habían vivido de extremos opuestos y que ahora buscaban un punto medio. Victoria aportó fondos para el centro comunitario, pero bajo condición de anonimato. No quiero que piensen que compro su cariño, decía. Jazmín aceptó, pero también le pidió algo más valioso: tiempo. Tiempo para mostrarle a Tomás que la familia no es perfecta, pero sí posible, que a veces el perdón no es inmediato, pero puede crecer como brote entre ruinas. Elena, siempre observadora, decía que aquello era un milagro laico. No hay magia, solo voluntad, y eso no se compra en bolsas de valores. La comunidad del barrio empezó a ver a Victoria con otros ojos, ya no como la mujer intocable, sino como la abuela que a veces venía a la biblioteca con libros nuevos, que preguntaba por los hijos de las otras madres, que una vez lloró al escuchar un cuento infantil sobre el abandono. Nadie la aplaudía, nadie la perdonaba del todo, pero la escuchaban. Y eso, para alguien como ella, ya era un cambio monumental. Tomás, ahora con 5 años, crecía entre 2 mundos: el del esfuerzo diario de Jazmín y el de las visitas prudentes de Victoria. Aprendía que la vida no es una sola historia, que las personas pueden equivocarse, pero también cambiar, que las palabras madre y abuela pueden compartirse sin miedo. Una tarde, mientras construía una maqueta del sistema solar con ayuda de ambas, dijo, me gusta mi familia, es como un rompecabezas que se va armando. Jazmín y Victoria se miraron, y por primera vez, sonrieron con complicidad sincera.
porque sabían que ese niño, sin querer, había dicho la verdad más completa. A medida que pasaban los meses, Tomás se convirtió en el puente entre dos mujeres que antes no podían mirarse sin escudo. Su risa inocente, su forma de hacer preguntas que desarmaban, su capacidad de querer sin filtros, hacían que cada encuentro familiar fuera un poco más liviano, menos tenso. Victoria seguía siendo reservada, formal, pero ya no imponía distancia. Aprendió a escuchar, a no corregir, a preguntar sin invadir. Descubrió que podía cortar frutas, leer cuentos y hasta ensuciarse los zapatos en el parque, sin perder el control, porque esta vez no se trataba de control, se trataba de estar. Jazmín, por su parte, también cambió. Ya no veía a Victoria como una amenaza constante, sino como una mujer dañada por su propia historia. Al convivir con sus gestos torpes, sus silencios llenos de culpa y su esfuerzo por enmendar, comprendió algo esencial. El perdón no es un acto, es un proceso, y nadie lo camina igual. Empezó a dejarla entrar más seguido, a permitirle que llevara a Tomás a la biblioteca, al zoológico, a sus clases de pintura, siempre con la condición clara de que él eligiera. Y Tomás siempre decía que sí. El centro comunitario también creció. Con los aportes anónimos de Victoria y la organización de Jazmín y Elena, se transformó en una referencia para madres trabajadoras, niños en situación de vulnerabilidad y jóvenes en riesgo escolar. Menudo, periodistas venían a entrevistar a Jazmín. Siempre preguntaban por la historia con Victoria, por la batalla legal. Ella respondía con la misma frase: no gané un juicio, gané una oportunidad. Esa humildad tocaba corazones, pero sobre todo, educaba, porque mostraba que justicia y compasión no son opuestas. Un día, Tomás llegó a casa con un dibujo. Era una casa grande con ventanas abiertas. Dentro había 3 figuras: él, su mamá y su abuela. Sobre el tejado, un corazón. En el fondo del papel escribió: mi familia. Una historia con partes difíciles pero final feliz. Al ver eso, Victoria pidió permiso para enmarcarlo. Lo colocó en su escritorio, al lado de la única foto que tenía con Adrián cuando niño. Por primera vez sentía que había algo que los unía más allá del pasado: el futuro. Jazmín y Victoria no eran amigas en el sentido tradicional, pero compartían silencios sin incomodidad. Podían estar en la misma habitación, una leyendo, la otra cocinando, sin necesidad de hablar todo el tiempo. Un sábado por la tarde, mientras preparaban limonada en la cocina comunitaria, Victoria dijo en voz baja: gracias. Jazmín levantó la vista. ¿Por qué? Por no cerrar la puerta, por dejarme volver. Jazmín sonrió con tristeza. No lo hice por ti, lo hice por él, pero me alegra que hayas entrado igual. Ese diálogo breve selló algo entre ellas. No una alianza, una tregua verdadera. Con el tiempo, Victoria comenzó a contar cosas de su infancia que nunca antes había dicho, en voz alta. De su madre ausente, de su padre dictador, de cómo aprendió que el amor se ganaba con logros y no con ternura. Jazmín la escuchaba en silencio. A veces respondía, otras solo le servía más café. Entendía que había heridas que no se sanan con consejos, sino con compañía. Tomás, por su parte, parecía crecer con la madurez de quien sabe que la vida no es sencilla, pero sí puede ser hermosa cuando se camina con los ojos y el corazón abiertos. Una tarde de invierno, mientras Victoria enseñaba a Tomás a jugar ajedrez, el niño le preguntó: ¿tú te sientes feliz ahora? Victoria pensó durante largos segundos. Luego dijo: no lo sé, pero me siento mejor que antes, porque ahora te tengo a ti. Tomás sonrió inocente. Entonces yo creo que sí eres feliz. Esa noche, Victoria escribió en su diario, algo que había comenzado a hacer por sugerencia de Elena. Hoy me di cuenta de que la felicidad no es euforia, es calma, y esa calma empieza cuando uno se perdona. Jazmín fue invitada a dar una charla en una universidad. Contó su historia con honestidad, sin adornos. Habló de Isabel, de Adrián, de Tomás y de Victoria. Dijo: todos tenemos cicatrices. Algunas se ven, otras no, pero ninguna debería impedirnos amar o cambiar. Al terminar, una joven se acercó con lágrimas en los ojos.
Mi madre me abandonó, pero después de escucharte, creo que aún puedo hablar con ella. Jazmín la abrazó y pensó que tal vez, solo tal vez, todo lo que vivió estaba sirviendo para abrir caminos, en otros también. Cuando Tomás cumplió 6 años, pidió una fiesta en el centro comunitario. Invitó a todos sus compañeros, a sus profesoras, a sus vecinas y también a Victoria. Ella llegó con un pastel hecho por ella misma, decorado con piezas de ajedrez de chocolate. Al ver su esfuerzo, Jazmín le susurró: ¿Quién te ha visto y quién te ve? Victoria rió por primera vez en mucho tiempo. Rió con el cuerpo, con el pecho, con el alma, porque entendía, sin que nadie se lo explicara, que estaba volviendo a vivir y que esta vez no necesitaba controlar el guión. Esa noche, cuando todos se habían ido, Tomás pidió dormir entre Jazmín y Victoria, las 3 generaciones en una sola cama, bajo una manta gruesa, entre cuentos, cosquillas y suspiros. Victoria miró el techo y susurró en voz baja: Adrián, no sé si me ves, pero creo que estoy haciendo algo bien por fin. Jazmín no dijo nada, solo le apretó la mano, porque a veces el perdón no necesita palabras, solo presencia. Y en esa habitación humilde, esa noche, 3 corazones rotos aprendieron, juntos, a latir al mismo ritmo. Con el paso del tiempo, la historia de Jazmín y Victoria se convirtió en algo más que una anécdota. Era un símbolo. En entrevistas, documentales, libros de superación, se hablaba de cómo 2 mujeres opuestas encontraron una forma de reconstruirse a través de un niño, pero ninguna de ellas buscaba protagonismo. Victoria evitaba los reflectores. Jazmín solo hablaba si el mensaje podía inspirar a otras madres, a otras mujeres que habían sido invisibilizadas. No me llamen heroína, decía. Solo hice lo que toda madre haría por amor. Pero el país las miraba como algo más. Un ejemplo de cómo el corazón humano, cuando se abre, puede cambiar destinos. El centro comunitario se amplió. Ahora llevaba el nombre completo de Isabel Balmaceda, la madre biológica de Tomás. Queremos que su historia no quede en el olvido, explicó Jazmín, porque ella también fue víctima del rechazo, del silencio, de una estructura que castigaba a quien se salía del molde. Victoria donó, sin anunciarlo, el terreno contiguo al edificio para abrir una biblioteca infantil. Quiero que todos los niños tengan un lugar donde descubrir mundos que nadie les niegue, dijo el día de la inauguración. Su discurso fue breve pero lleno de humanidad. La mujer que antes controlaba imperios, ahora celebraba cuentos. Tomás, ahora con 8 años, escribía pequeñas historias que leía en voz alta en el taller literario del centro. Una de ellas se titulaba Mi abuela vino después pero llegó para quedarse. Cuando la leyó frente al grupo, Victoria se tapó la boca con la mano, conmovida hasta el llanto. Es el mejor elogio que he recibido en mi vida, confesó esa noche a Elena, y la profesora, sabia como siempre, respondió, porque no fue un elogio, fue un reconocimiento. En esa frase, Victoria comprendió que las disculpas más profundas no siempre vienen con palabras. A veces, llegan con un lugar recuperado en el 1900. Corazón de un niño. Jazmín decidió estudiar psicología en la universidad nocturna. Victoria cuidaba de Tomás durante esas horas. Le preparaba cenas sencillas, supervisaba sus tareas y le enseñaba a jugar ajedrez con paciencia infinita. Nadie la obligó a hacerlo. Lo hacía porque quería, porque había descubierto que cuidar también era una forma de sanar. A menudo, Jazmín volvía tarde y encontraba a los 2 dormidos en el sofá, abrazados. Entonces, sonreía en silencio y agradecía, porque entendía que la justicia que un día defendió, ahora se había convertido en amor. Un día Tomás preguntó, ¿tú crees que papá está orgulloso de lo que somos? Jazmín respondió, yo creo que sí, mucho. Victoria agregó, y yo también intento que él me perdone, haciendo lo que no supe hacer con él. Tomás asintió. Entonces, sigamos así. Era un niño, pero su frase tenía el peso de una promesa ancestral, la promesa de no repetir errores, de construir algo nuevo, de honrar a los que ya no están, no sino con vida. Pasaron los años. Tomás creció,
Estudió música, trabajó con niños, escribió cuentos. Nunca olvidó sus raíces. Siempre hablaba de las dos mujeres que me criaron desde el amor, aunque vinieran de lugares distintos. Jazmín siguió siendo su faro, Victoria, su sostén silencioso. El mundo giraba, cambiaba, pero esa familia improbable se mantenía firme, como un árbol de ramas distintas, pero un solo tronco. El día que Victoria falleció, a los 74 años, dejó una carta para Tomás. Gracias por dejarme entrar aunque llegué tarde. Tú fuiste mi segunda oportunidad, y la mejor parte de mi vida comenzó cuando te conocí. El funeral fue íntimo, en el mismo centro que ella ayudó a levantar. Jazmín habló poco, solo dijo, fue difícil, fue imperfecta, pero fue valiente. Y en esos 3 adjetivos cabía toda una redención. Tomás plantó un árbol en su memoria, al lado del mural de su madre biológica, para que siempre estén juntas. Dijo, nadie aplaudió, solo hubo silencio, un silencio lleno de paz, de gratitud, de historia, porque esa familia, tejida con heridas y reconstruida con ternura, había dejado un legado mucho mayor que cualquier fortuna. El ejemplo vivo de que los errores no definen. Lo que hacemos después, sí. Hoy, cuando alguien pregunta quién fue Victoria Balmaceda, Tomás responde sin dudar, una mujer poderosa, no por lo que poseía, sino por lo que aprendió a entregar. Y así, en una historia que comenzó entre tumbas y lágrimas, floreció algo más fuerte que el orgullo, la posibilidad de renacer. Y en ese renacimiento, Jazmín, Tomás y Victoria encontraron algo que muchos buscan toda la vida sin encontrar, un hogar que se construye desde la verdad.